Bueno, antes de empezar os quiero pedir que, ya que es por la tarde, ya hemos hecho la mañana más teórica, ahora participemos un poco, ¿vale? ¿Tenéis ganas de participar? Os lanzamos preguntas y vosotros contestáis y a partir de aquí generamos debate, ¿vale? Y vamos presentando también resultados de obviamente lo que hemos ido trabajando. Ahora Andrea empezará explicándonos un poquito por qué es importante esto del Design Thinking, pero para poner un poco de contexto, todos estos proyectos de evaluación de la experiencia del paciente que hemos realizado en Goodman se enmarcan dentro del plan de humanización, que es un plan muy amplio, que recoge muchas actividades, y una actividad transversal y estrella es esta, la de evaluar, ¿no?, la experiencia del paciente. ¿Por qué? Porque recoger esta información, medirla, evaluarla, analizarla, sacar conclusiones y a partir de estas conclusiones propuestas de innovación nos permite optimizar muchos procesos del hospital. Como ya se ha dicho esta mañana, momentos fundamentales del proceso asistencial, la acogida y el alta, con lo cual son los primeros que empezamos a trabajar desde el año 2020-2021. ¿Vale? Andrea. Gracias, Blanca, y muchas gracias a todos. Ha sido una jornada súper interesante. Esperamos que la tarde también lo sea. Nada, un poco el objetivo era eso, hacer una cosa participativa, pero sí hablar de cómo se desarrollan los proyectos de experiencia paciente y de humanización. Hay un aspecto transversal que hemos hablado esta mañana, ¿no?, de estrategia, de comunicación, de formación, de incorporar a los profesionales, y luego los proyectos concretos se desarrollan con metodología Design Thinking, que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado hablar. Nuestra intención tampoco es enrollarnos mucho en la metodología, pero sí dar unas pinceladas, ¿vale? Entonces hemos estructurado la sesión en base a estos 3 puntos. Brevemente hablar, como os comentaba, de esta metodología y por qué la usamos en concreto, por qué Design Thinking. Luego, cómo la hemos aplicado en los procesos de acogida y alta. Y la segunda parte de la sesión, segunda, tercera, hacer esta dinámica participativa precisamente basándonos en los 12 ámbitos que tanto han salido esta mañana de la AQUAS, ¿vale? Entonces nada, pues empezamos la primera parte de por qué Design Thinking. ¿Por qué Design Thinking? Precisamente porque es una metodología que tiene 4 atributos fundamentales, que es la parte emocional. Hoy hemos estado hablando todo el rato, ha sido realmente muy enriquecedor, de emociones, de sentimientos, de sentires reales de los pacientes. Pues esta metodología nos permite explorar esa parte mediante la empatización, que es el segundo atributo. Además, muy importante, veréis ahora por qué, la parte de creatividad y de que está enfocada a la innovación y la mejora continua. Y por último, porque es una metodología que no es como estanca, como precisamente es innovadora, nos permite iterar y nos permite que empecemos, como se dice, que pensemos en grande, pero pensemos en pequeño, pero rápidamente lo vayamos evolucionando y mejorando, ¿vale? Entonces, aparte de estos 4 atributos, sobre todo es porque en cada una de estas fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testar, tiene en cuenta a los pacientes de una manera u otra. En la primera, ¿cómo tiene en cuenta? Pues preguntando a los propios pacientes. Tenemos muchas maneras de recoger la voz del paciente, ya sea, como hemos estado diciendo en la mañana, haciendo grupos focales, haciendo entrevistas en profundidad, haciendo encuestas, haciendo observaciones, haciendo shadowings con consejos de pacientes. Hay múltiples maneras, el hecho es realmente usar su voz, ¿no? Entonces esta es la primera parte. Definir, pues también se define a partir de sus puntos de dolor, de sus necesidades. En teoría, la mejora que hacemos es a partir de tener en cuenta la voz del paciente, si no, ¿para qué estamos recogiéndola, ¿no? La tercera parte, que es la de idear, se piensa en proyectos de mejora también a partir de las necesidades profundas de los pacientes. A partir de ahí ya prototipamos, y precisamente cuando se prototipa, cuando se presenta un proyecto de mejora, lo primero que debemos hacer es también presentárselo a los pacientes, si no, no tendría sentido. Y por último, quien autoevalúa todo el proceso es el propio paciente. Por tanto, está claro que si había una metodología ideal para trabajar la experiencia paciente y la humanización, pues tenía que ser esta. Entonces, antes de que hagas ese es el siguiente punto, que es sobre todo es porque queremos innovar en las organizaciones. No queremos quedarnos con eso de por qué lo hacemos porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, casi proponía, ya no hablemos de Design Thinking, pero es broma obviamente, pero hablemos de Innovation Thinking, ¿no? De pensar en innovación. Por eso usamos esta metodología. Entonces, lanzo 2 preguntas un poco casi retóricas, pero eran para invitar a la reflexión de por qué es importante innovar. Creo que no, o sea, podríamos
responderla, pero en realidad es casi, decíamos con Blanca, renovar o morir, ¿no? Al final, o sea, innovamos porque tenemos que innovar, porque si no en los hospitales incluso además vamos a una velocidad y el mundo va a otra, ¿no? Entonces realmente hay que estar constantemente un poco con ese foco. ¿Y por qué lo hacemos a partir de tener en cuenta a los pacientes? Pues otra pregunta retórica, ¿no? Si no, al final estamos haciendo lo que nosotros creemos que el otro necesita, ¿no? Entonces, bueno, sí que queríamos, como decíamos, participativos. Si alguien quiere opinar alguna cosa de estas que ya he dicho que eran retóricas, pero ¿algún comentario? ¿Creéis que en vuestros centros hay procesos de innovación? De que se trabaja suficiente la innovación. Es verdad que hay gente que tiene áreas de innovación, otros departamentos no. Hay muchas áreas de innovación, pero nunca a partir de la experiencia de los pacientes. Siempre han estado orientados los centros a las necesidades del profesional. Y eso es lo que se considera innovación, es mejorar la luz del quirófano, no mejorar la experiencia del paciente. Quizás sí que hay una innovación, pero no orientada al aspecto de las personas, ¿no? Que poco a poco quizás se va incorporando más. Aquí he visto que la coevaluación, antes que la evaluación, ¿vale? Pero la coevaluación también implica aplicar una metodología. Porque hay que enseñarle al paciente a evaluar. Exactamente. Y tiene su propio mecanismo. Sí, toda la razón. Entonces, eso es como... es un proceso que está ahí. Es como las decisiones compartidas que hablábamos esta mañana, ¿no? Que realmente hay que formar para ayudar, ¿no? O sea, para hacer ese proceso. Vale, pues si os parece seguimos. Entonces, a partir de estas preguntas, nuestra idea era proponeros un ejemplo de un ámbito un poco diferente, pero que de alguna manera es un ámbito que en su día a día, en su orden del día, no traía el aspecto de la innovación, ¿no? Porque la ópera no estamos acostumbrados a que sea algo moderno y a la vanguardia, que sí, pero en general lo que pasó es que la Ópera de San Francisco en su día se dio cuenta que cuando la gente, en particular los más jóvenes, pensaban en fiesta, pues no pensaban en ópera, ¿no? Y para ello, o sea, y se dieron cuenta además porque su asistencia bajaba, sus ingresos bajaban y dieron cuenta de la importancia de usar Design Thinking para identificar exactamente qué es lo que los usuarios, ¿no? La gente, los clientes, pensaban de la ópera. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que sí, ellos opinaban que se trataba de un espectáculo anticuado para personas pretenciosas y sin diversión. Aquí hay dos reflexiones. Una es también hay que estar preparados para preguntar al otro lo que piensa de nosotros. Creo que es verdad que a nosotros nos ha pasado, que es que donde hemos ido a trabajar todo el mundo sabe muy bien a lo que va y toda la dirección y todo el mundo involucrado está muy abierto, pero hay ese riesgo, ¿no? Y la otra es que a veces también simplemente te confirma lo que ya uno sospecha, ¿no? Porque evidentemente ya era la sospecha que tenía la Ópera de San Francisco. Bueno, y por este motivo, precisamente su solución, también aplicada con Design Thinking, fue crear un programa más relajado, más moderno, etcétera. Y bueno, en esta línea de la innovación os quería mostrar un vídeo para que os hicierais la idea. Y es la siguiente diapositiva. No sé si clicándose... igual no os espantéis porque es ópera, entonces suena un poco... Opera is too often thought of as like something that's not for everyone, and like what's more for everyone than like hanging out at a great spot in the Mission, drinking booze and listening to opera. I wouldn't say I felt like I was at the opera. I felt like a really big party with like friends performing their favorite songs. How many of you guys actually been to the opera? Oh, that's more than I expected. Next time, come and watch Rigoletto. It's probably the best event I've been to the opera in a long time. I wish people knew that opera can be really passionate even though you may not know or speak the language. It kind of transcends that. I didn't really know what I was getting myself into, but I enjoyed the opera music, I did. I'll come back because I really like tonight. And we're actually trying to bring more people with us when we come back.
compared to the rest of the books. It's just more relaxed. You can wear whatever you want and enjoy the music and not have to feel like you're in a kind of stiff environment. Addio, addio, speranza e l'anima. Solo tu sarai, sarai. I think the best part of the night was when the married couple got on stage and sang. That was just the best. Thank you guys. It's been a great audience. Have a great night. Bueno, pues esto era todo, pero ¿qué os ha parecido realmente? Queríamos traer un ejemplo un poco diferente de los que estamos acostumbrados del sector salud. O sea, evidentemente, ¿qué pasa si esto se aplica en el sector salud? Pues que salimos, bueno, me gusta mucho vinculado al ejemplo que acabamos de poner, ¿no? Una ópera que no parezca una ópera, un hospital que no parezca un hospital, ¿no? Que hace unos años parecía impensable, en que en Goodman, precisamente, hablando con pacientes, lo que más nos destacaban es un hospital que no parezca un hospital, ¿no? Entonces, realmente eso se puede trabajar, se puede ofrecer, se cambia de paradigma, ¿no? Y se va hacia esa dirección. Perros en hospitales, ¿no? También parecería algo que chocara y está demostrado cómo baja el nivel de estrés, de depresión, de ansiedad, etcétera. Viajes, ¿no? Resonancias magnéticas que pueden ser un viaje al espacio. Este ejemplo me gusta mucho porque además quien lo trabajó fue el propio inventor de la resonancia magnética, que cuando la puso en marcha se dio cuenta de que, bueno, fue a ver su invento. Bueno, hay un TED Talk que siempre lo cito porque es muy, muy, muy emocional. Fue a verlo y entonces vio a un niño con sus papás y el niño llorando en plan, no, no. Y él dice, ostras, yo inventé esto pensando que era una gran solución para el sector salud, ¿no? Y un gran invento, y luego resulta que en realidad estoy generando un trauma a un niño pequeño, ¿no? Entonces con la misma metodología inventó el TAC, creo, con esta apariencia más agradable y fácil, etcétera. Bueno, en los mismos ejemplos, hay un segundo que quería decirle de los techos, que comentábamos esta mañana, ¿no? De que los pacientes miran al techo, como también a veces pensamos que mejorar la experiencia de los pacientes tienen que ser cosas muy complejas, y a veces sí lo pueden ser, ¿no? Aparatos como las resonancias magnéticas, etcétera, y a veces poner una simple televisión en el techo puede hacer que ese niño, ¿no? Pues puedas hacer esa extracción de manera más fácil y amigable para todos, para el niño y para los profesionales que se la tienen que hacer. Y nada, luego también hay cada vez más resonancia, hay realidad virtual también, que además cada vez hay más estudios que demuestran que realmente reduce el dolor y la anestesia, la necesidad de anestesia para según qué tratamientos e intervenciones. Y la última, para salirme un poco del entorno más hospitalario y para hacerlo un poco en el ámbito de la comunicación, que es esta de Know Your Lemons, que es una comunidad orientada a la prevención del cáncer de mama, que se dio cuenta que las mujeres no sabían qué esperar a la hora de la autoexploración, y generaron este recurso con Design Thinking, donde, si os fijáis, cada limón tiene como una patología que podrías encontrar y que tendrías que, ¿no?, ir corriendo a explorarte de manera a un hospital. Bueno, entonces, en esta línea, exacto. ¿Y qué pasaría, además, ¿no?, si seguimos aplicando el Design Thinking? Bueno, en el caso del Instituto Goodman, que lo hemos trabajado conjuntamente con Elena, Andrea y las compañeras de Atenea Solutions, empezamos, como os decía antes, trabajando la acogida. ¿Por qué? Porque consideramos, como también se ha dicho, que la acogida, el primer contacto con el paciente, es fundamental y condicionará todo el proceso asistencial. Vale, pues ¿qué hicimos nosotros? Convertir esa acogida, ese momento de acogida, esa primera llegada, en un proceso de bienvenida. Y entendemos que ese proceso se inicia desde el preingreso, o sea, desde el momento en que desde admisiones del hospital se llama al paciente y se lo comunica, al paciente y familia, se le comunica que puede ser ingresado al Instituto Goodman, hasta el 5.º día aproximadamente, porque consideramos que el 5.º día es cuando ya el paciente tiene que estar integrado satisfactoriamente en el hospital. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues que durante este proceso, que queríamos redefinir, y lo queríamos redefinir incorporando la experiencia siempre de pacientes, familias y profesionales, o sea, son estos tres grupos de interés que están siempre presentes en nuestros proyectos, queríamos favorecer este acompañamiento al paciente y a su familia durante estos primeros días, facilitando la información que considerábamos que era necesaria y la documentación que era necesaria de manera comprensible, estandarizada y protocolizada, porque una de las cosas que detectamos es que el primer día
era un montón de visitas de profesionales, muchísima información, que el paciente acababa mareado, ¿no? De ya no sé quién me ha dicho qué, ya no sé si este me ha venido a ver, el otro. Bueno, entonces intentamos poner un poco de orden a todo esto y garantizar así esta integración al hospital satisfactoriamente. ¿Cómo lo hicimos? Pues como decía Andrea, lo primero es recoger la voz del paciente. Utilizamos diferentes técnicas, grupos focales, observaciones, el shadowing famoso que ha salido también esta mañana, workshops con profesionales, ¿vale? Pero en todos ellos, en algún momento utilizamos la técnica del Patient Journey Map, ¿vale? Que no sé si de aquí muchos lo conocéis. Al final es hacer este recorrido con el paciente, ¿no? Pues nuestro recorrido que era desde que te han comunicado que vas a ser ingresado en el hospital hasta el 5.º día, ¿cómo te has sentido? Esto nos permite ir identificando pain points, no sé si me dejo alguna cosa, ir identificando pain points, ¿no? Y situar la experiencia del paciente, cómo se ha sentido en las diferentes fases, si de manera más satisfactoria o, ¿no? O de manera más en sitios donde hay áreas de mejora, ¿no? Diríamos. Aquí vemos a Andrea. Ya iba a hacer la broma de que traigo la misma americana, pero no, será Cris. Vale. Esto es el resultado del Patient Journey Map. No sé si aquí, levantad la mano, ¿cuántos habéis hecho Patient Journey Maps para hacernos una idea? Pues entonces, vale, pues varia gente. No sé si vuestros resultados tienen una forma gráfica parecida, pero bueno, yo los que he visto más o menos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues que visualmente, muy claramente, vemos dónde están los puntos de mejora, dónde hay áreas de mejora, ¿no? Vemos claramente, aquí el eje va de más satisfactorio a menos satisfactorio, mejor experiencia a menor experiencia, y esto ya del consenso de estos 3 grupos de interés, vemos claramente que hay 2 puntos que tenemos que mejorar. A partir de estos 2 puntos, diseñamos estrategias innovadoras, estrategias de mejora, ¿vale? ¿Qué detectamos? Que los pacientes y familiares llegaban al centro sin demasiada información. No sabían qué tenían que traer, qué no, si los familiares podían quedarse, no quedarse. A ver, había gente que sí, que había entrado en la página web y se había informado, obviamente, pero había gran parte de gente que no. Entonces, ¿qué implementamos? Os diré solamente algunas cosas, porque el nuevo protocolo es largo y no podrían, o sea, ocuparía toda la sesión, ¿vale? Pero algunas cositas. ¿Qué implantamos? Una llamada desde el área de admisiones a preingreso, a pacientes y familiares, recogiendo ya datos del paciente del paciente que va a ingresar, con lo cual eso también minimiza la espera en el vestíbulo, que también era un punto que no estaba muy alto, ¿vale? Y además en ese momento se le daba información y se le manda un correo electrónico con el dossier de bienvenida, que es este que tenéis aquí en la foto, que está, ¿vale? El dossier de bienvenida, que también ha sido renovado, ¿vale? ¿Qué más nos dimos cuenta que podíamos mejorar? No había cierre de la acogida, porque como no entendíamos la acogida como un proceso, sino que lo entendíamos como solo un momento de llegada, dijimos, esto hay que cerrarlo. ¿Por qué hay que cerrarlo? Bueno, con la lógica esta de la conversación que decíamos antes y de la comunicación efectiva, es importante que el gestor de la acogida, que es una nueva figura que nos inventamos que a cargo de enfermería, que al final es el enfermero o la enfermera referente que tiene este rol, el gestor de la acogida, que es el responsable de acompañar, a ver, todo el equipo es responsable, ¿no? Pero hay un referente, porque siempre cuando hay un responsable las cosas nos aseguramos que se hacen bien, que es el que se encarga de acompañar durante estos primeros días al paciente y asegurarse que no tiene dudas, que todo está claro, etcétera, etcétera, también hace esta entrevista de cierre. Y teóricamente, ¿no?, se sienta según protocolo siempre, se sienta con el paciente y le pregunta si todo está bien, si tiene alguna duda, y comprueba que las cosas más esenciales las han quedado asumidas. Vale, entonces el resultado de este proceso de Design Thinking, como os he dicho y era el objetivo principal, es un nuevo plan, un nuevo protocolo de acogida transversal. Eso quiere decir que implica todas las áreas del hospital, asistenciales, y bueno, se ha redefinido incorporando esta experiencia del paciente, familias y profesionales. Os quiero poner un vídeo ahora donde salen las principales innovaciones. Es muy breve, es nada, para que veáis un poco el recorrido de la acogida. Y también queríamos mencionar pues que esta iniciativa ha sido premiada por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que en su primera edición premió las mejores iniciativas en España de aquellas organizaciones sanitarias que incluían la participación de los pacientes en sus proyectos. Y este proyecto en concreto pues obtuvo el premio.
esto sería un poco lo más destacable. No os he contado también otra cosa interesante, lo de la visita guiada, que va a cargo de los voluntarios del centro. Detectamos en los grupos focales que había gente que, aunque el hospital sea pequeño, a veces, como hay espacios que se parecen entre ellos, había pacientes que iban un poco desubicados los primeros días, ¿no? Y que el quinto día todavía no sabían dónde estaban algunas cosas. Pues implementamos esta nueva medida, que los voluntarios del centro, un día a la semana, hacen una visita guiada opcional y explican los servicios, el funcionamiento del centro, dónde está cada cosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale, pues sigo. Cuando ya se ha implementado el plan, ¿vale? Hicimos un piloto, lo evaluamos y luego implementamos el plan, ¿vale? Cuando ya se ha implementado el plan, esta mañana también se ha dicho, no es, ya está, se ha acabado el proyecto de experiencia paciente. No, hay que monitorizarlo, hay que hacer seguimiento y hay que hacer evaluación continua, porque una de las cosas más complicadas que también se han dicho es este cambio cultural. Y crear nuevos planes implica crear nuevos hábitos y nuevas maneras de hacer. Y esto no siempre es fácil. Y en centros, organizaciones grandes, todavía es más complicado, ¿no? Entonces, nosotros, aquí os he traído algunos indicadores, pero hemos diseñado un sistema de evaluación continua con datos cuantitativos y cualitativos, ¿vale? A nivel cuantitativo, ¿qué vemos en pantalla? Nosotros nos marcamos estándares de calidad muy altos, porque al final, ¿no?, esperamos ser un centro de excelencia, con lo cual esperamos llegar al 90% o más de respuestas positivas. Satisfacción positiva con los ítems que veis en pantalla. ¿Qué vemos? Satisfacción global por encima del 7, el 94% de los pacientes y familiares. La información coherente entre profesionales, también lo hacemos bien. ¿Se sienten en buenas manos los pacientes y familiares después de 7-10 días de hospitalización, que es cuando se pregunta? También. Pero veis que hay uno en amarillo. Y no nos da vergüenza decir que hay cosas que, aun teniendo un protocolo, tenemos que seguir mejorando, porque de eso se trata, ¿no? Pues las explicaciones adecuadas sobre los servicios y funcionamientos del hospital, aunque no es una mala nota, porque es un 76%, no llega a este 90% de excelencia que esperamos. Aún así hemos insistido, porque ya detectamos que esto era un problema. Bueno, pues hay que seguir trabajando para mejorarlo, ¿vale? Aquí, Blanca, solo eso, que como decían en la mañana, que es un proceso muy largo y realmente se está insistiendo mucho en evaluarlo y se ha diseñado un modelo de evaluación quanti-quali, que cada año se hacen una serie de acciones, desde auditorías a esta llamada de primera visita que decíamos, esta llamada antes de que llegue el paciente, se hacen observaciones muy exhaustivas, siguiendo durante estos 7 días, lo cual es uno de los retos del shadowing, ¿no? Seguir a los profesionales y además durante diferentes días es complejo. Ahí tenemos a Atena, que se llevó el reto. Y nada, y que simplemente que es eso, que hay que insistir y que hay muchas acciones que hay que hacer y que es la única manera de implantar los hábitos nuevos, ¿no? O las cosas nuevas no van de un día para el otro y simplemente es lo que reforzar la idea que ha salido esta mañana. Y que es importante evaluar cualitativamente, también no solo cuantitativamente, porque a veces hay cosas que no se explican solo con números y nosotros nos damos cuenta que realmente el relato de las narrativas que recogemos nos aportan mucha información. Aquí os hemos puesto 2 de ejemplo, bueno, en este caso positivas, valoraciones positivas que han hecho los pacientes, ¿no? Nos sentimos acogidos y escuchados, realmente ha sido espectacular desde el ingreso hasta el día de hoy, súper bien atendidos y agradecidos. Bueno, pues hay margen de mejora, pero también hay cosas que estamos haciendo bien. Vale, en términos generales, incorporar la experiencia del paciente no solo es beneficioso en términos de innovación, sino que también la literatura, esto no es mío, esto es de una revisión de literatura, la literatura ha evidenciado que la incorporación de la experiencia del paciente, hacer partícipe al paciente, involucrarlo en la toma de decisiones, mejora resultados clínicos, mejora la eficiencia y la sostenibilidad de las organizaciones sanitarias. Hay estudios que relacionan esto con un menor número de pruebas y derivaciones innecesarias, fidelización de pacientes y adherencia al tratamiento. Si el paciente participa en su proceso asistencial, se siente de alguna manera también corresponsable y por lo tanto la adherencia también es mayor. Y reconocimiento y posicionamiento de la organización. Y ligado con este último punto, os queríamos poner el testimonio de un paciente que después de un grupo focal donde habíamos trabajado un patient journey map, el patient journey map de la acogida, nos dijo estas palabras. Sesiones como esta al final que refuerza la idea de que es un centro muy profesional, que está dedicado al paciente, que quiere mejorar, que no es una cordialidad que quieren quedar bien, que hacen lo que tienen que hacer, no, que realmente
son personas que se preocupan por ti, que se conocen tu caso, que son cercanas, que puedes hablar con gente y que tienen la intención de enfocar sus ideas al paciente a mejorar para él, que no es simplemente hacer el trabajo para hacerlo y ya está. No solo estás satisfecho con la atención recibida, sino con que el Institut Guttmann promocione este tipo de iniciativas donde se les tiene en cuenta a ellos para generar nuevos procesos. Y que ha dicho, perdón, son personas que quieren mejorar para ti, ¿no? Lo que decimos esta mañana de que al final somos personas cuidando personas, ¿no? Y todo el concepto de persona, ¿no? No profesional, paciente. Sí, de hecho hay una que es muy antigua, una definición muy antigua de lo que es la humanización, no sé si es del año 84, del Plan de Salud, y que dice, las organizaciones humanizadas son aquellas que están concebidas y pensadas para las personas. Y para mí es muy simple, pero define muy bien de lo que venimos hablando, ¿no? Aunque sea una definición antigua. Aquí os hemos puesto, no vamos a entrar en detalle, solo para que veáis resultados de Patient Journey Maps que hemos hecho para otros proyectos. Como os decía, también hemos mejorado el alta, o estamos en ello, y también todo lo que es la intervención con las familias. Aquí no sé si, Andrea, explicar un poco más qué es el mapa de empatía, que aparte del Patient Journey Map es otra herramienta de Design Thinking que también hemos utilizado. Sí, como os comentaba al principio, ¿no? Que uno de los atributos principales es empatizar, pues normalmente un proceso se inicia con los profesionales, me río porque algunos lo conocen muy bien, ¿no? Y lo que se hace en una primera fase es con los profesionales segmentar los perfiles de pacientes, más o menos decir, ¿no? Al final tenemos muchos perfiles de pacientes, pero si tuviéramos que decir aquellos 2-3 principales, pues cuáles son y qué necesidades tienen. Entonces primero lo hacemos con profesionales para que sean los propios profesionales que digan o identifiquen esas necesidades y luego contrastarlas con los propios pacientes, ¿no? Y además también ver si ese proceso tiene que cambiar, porque no es lo mismo un paciente al alta, ¿no? Quizá que tendrá unas necesidades, que otro que tenga menor autonomía y necesite otras cosas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de segmentar y empatizar también, ¿no? Tiene como ese doble ejercicio. Muy rápido, porque os he dicho que quería que participarais y nos estamos enrollando como persianas. Vale, muy rápido, ya pasamos a la parte participativa. ¿Qué hemos hecho? Que esto, como ya os he dicho, la acogida la empezamos en el 2021, con lo cual ya tenemos más recorrido. El alta la empezamos después y está todavía en proceso de pilotaje, aunque ya empezándose a implantar en casi todas las unidades. ¿Qué hemos hecho? Otra vez, nuestros 3 grupos de interés, técnicas metodológicas para recoger sus voces, Patient Journey Map, entrevistas, mapas de empatía, workshops, encuestas de satisfacción, porque aquí también es importante todos los datos cuantitativos que se recogen ya desde hace tiempo desde el Departamento de Calidad, que en este caso también nos aportaban mucha información. ¿Y qué detectamos? Varias oportunidades de mejora, pero 2 principales: falta de coordinación o posibilidad de mejorar la coordinación entre los profesionales del equipo terapéutico y la calidad de la información que dábamos para la vuelta a casa. ¿Qué hemos hecho para dar respuesta a esto? En primer lugar, muy rápido, un checklist compartido, una herramienta digital que está compartido por todos los profesionales del equipo terapéutico, ¿vale? Y que recoge también de manera consensuada qué tareas son fundamentales para el alta. De esta manera, todo el equipo terapéutico tiene acceso a esta herramienta digital, puede ver durante los 15 días que entendemos que se activa el proceso de alta ya final, puede ver qué está hecho, qué no está hecho, porque cada profesional va marcando las tareas que ha cumplimentado, ¿vale? Y entonces no solo puede marcar lo que él ya ha hecho, sino también saber qué está haciendo el resto del equipo terapéutico y en cualquier momento consultarlo, y sirve para comunicar también al paciente en qué momento estamos, ¿no? Sobre todos los temas relevantes. Otra cosa que hemos hecho es crear un díptico informativo con los aspectos más relevantes para la vuelta a casa, que entrega trabajador o trabajadora social en una entrevista unos 7 días antes del alta, donde también se encarga, si antes había un gestor de acogida, este no es gestor de alta, pero bueno, se encarga un poco de asegurarse que está todo bien atado, ¿no? Entonces también da este díptico, tiene esta entrevista con paciente y familia, revisa el checklist y si ve que el trabajador social ve que alguna cosa falta, pues debe, ¿no?, este rol un poco de dirigir al resto del equipo de tener en cuenta que falta esto y el paciente ya se va y este tema le preocupa. Y además, que no está aquí, hemos incorporado una llamada post-alta. También lo decían esta mañana, ¿no?, lo importante del circuito, desde antes de que entra en nuestro centro hasta que se va, ¿no?, y el después. Una llamada postalta que también hace trabajo social y también se asegura de que la vuelta a casa ha ido bien y que está todo correcto.
Esto ahora mismo se está pilotando, no tengo datos y no teníamos tiempo tampoco de presentar datos, pero bueno, también pues estamos en ello, generando este cambio cultural y de hábitos, ¿no?, del que hablábamos. Y ahora sí, la dinámica. La dinámica participativa, pero todavía falta que os la queremos explicar bien cada uno de los puntos. La idea simplemente era de los 12 aspectos, ¿no?, trabajados y que nos marca la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, que son los 8 que veíamos esta mañana, que también venían del National Health Service, más 4 añadidos que marcamos aquí. Ver un poco vuestra opinión de cuáles creéis que pueden ser más importantes para los pacientes. Es decir, pues si tuviéramos que ponerlos en orden, como el National Health, es un reto, porque todos, pero un poco como ese ejercicio de priorizar. El National Health Service tenía como una pirámide y ponía pues el acceso en la punta y el valor por las preferencias o el respecto a los valores al revés, en la punta de la pirámide, en la base y en la punta, pues un poco cómo lo organizaríamos entre todos. Entonces, sí que leer brevemente qué atributos, o sea, qué características hay dentro de cada ámbito para que todos tengamos lo que hablaba esta mañana también Joan Escarraví, de todos tenemos la misma definición de humanización, pues que para que todos unifiquemos definiciones y votemos, ¿no?, en base a la misma definición. Pues gestión del tiempo, obviamente es todo lo que tiene que ver con el tiempo, tiempos de espera antes de la visita, entre visitas, para el traslado incluso a la visita, si vivimos más lejos o más cerca de nuestros centros de referencia o especializados, temas de coordinación de pruebas, etcétera. Todos estos aspectos más fáciles. Calidad de la visita o el contacto, si se considera suficiente el tiempo de consulta, si ha habido interrupciones mientras hemos estado en la consulta, si han llamado al médico, ha entrado alguien, nos hemos sentido escuchados, hemos nosotros podido hacer preguntas, o sea, la calidad de la visita como tal, que es el segundo. La información, si se considera que uno ha tenido toda la información necesaria, si esta era comprensible, si era útil en un lenguaje fácil de comprender, si se nos ha proporcionado información por otros medios. Ahora que Blanca decía lo del díptico, al final también reforzar, no solo dar la oral, ¿no?, poder reforzar la información que es necesaria, y si se facilitan otras fuentes de información. La participación en la toma de decisiones que hablábamos en la mañana es un poco a lo que hace referencia, es si se ha hablado específicamente a la necesidad de tomar una decisión, porque esa es la primera fase. Sí, hemos hablado de que habrá que tomar una decisión, o vamos a tomar una decisión, pero nadie ha puesto encima de la mesa que hay que tomarla, ¿no? Y si se ha participado, si se ha dado información, lo que decíamos, y las herramientas para poderla tomar, porque yo no puedo tomar una decisión si no conozco sobre qué, el contenido, ¿no? Accesibilidad, tiempos de espera para conseguir una visita, una prueba, o facilidad para contactar con nuestro profesional de referencia, y también si nuestra familia o nuestros familiares tienen acceso a los profesionales, incluso temas de accesibilidad telefónica o digital. La navegabilidad a través del sistema, que se refiere a que hoy en día, ¿no?, pues la complejidad de los pacientes, el tema de tener que ir a diferentes niveles de atención, hace que todavía sea más importante la coordinación y la integración de la información que hay sobre nosotros, ¿no?, en los diferentes niveles o diferentes profesionales en diferentes servicios. El otro día también decían en el Clinic, a ver si nos damos cuenta que generando a nivel de un call center de solo unos departamentos, unos institutos, de que nuestros pacientes, personas, van a diferentes institutos, no van solo a uno, ¿no? O sea, entonces es más difícil, más necesario es integrarse y coordinarse. Adecuación a la prescripción y valor de la adherencia, es lo mismo, el grado de información que tenemos sobre nuestra medicación, qué objetivos hay de que tomar ese tratamiento o esa medicación, aspectos relacionados con la complejidad de ese plan de terapéutico, si hay efectos secundarios, etcétera, o sea, estar informados sobre tratamientos y medicaciones, aspectos del entorno físico, pues luz, calor, ahora, ¿no?, hoy que aquí hace mucho frío y aquí tenemos un poco de calor, ruido, aspectos de ruido, el ruido sale muchísimo, que os creáis o no, el ruido es un aspecto que sale todo el tiempo. ¿Qué más decíamos? El confort y la intimidad. La intimidad, otro aspecto clave. El otro día también veía unas batas que están inventando para taparse cuando va uno a pasear, ¿no?, a la parte de atrás, y luego podértelo poner adelante cuando te tienen que explorar. Pues algo tan sencillo como este aspecto.
Todavía hay mucho camino que recorrer, que decíamos esta mañana. Control del dolor, obviamente, también la propia percepción del dolor, si se ha hecho todo lo posible para calmar el dolor, y lo que decía Ana, ¿no? O sea, la manera también de abordar el dolor. El otro día hacíamos un seguimiento, un shadowing para pacientes que iban a quirófano, y vino el anestesista, y el propio anestesista, una paciente que yo la estaba siguiendo, le tocó también lo que decíamos hoy de tocar, y la paciente me dijo, este tocarme me ha hecho mejor que la anestesia que me pueda poner. Y esto también es una cosa que sale recurrentemente. Entonces el tema del dolor y cómo lo enfocamos es muy importante. Y ya termino, el soporte emocional y el trato, que son todos los aspectos, lo que decíamos, incluso puntualidad, proximidad, amabilidad, confianza, implicación. Y respecto a los valores del paciente, que es tener en cuenta estilos de vida, creencias religiosas y espirituales, aspectos también de intimidad, de privacidad y de respeto. Entonces, sobre todos estos aspectos, la idea es hacer un AHA Slides, que tenemos en la siguiente diapositiva. En teoría es con un QR que todos deberíais poder acceder, aunque estéis lejos, en teoría se coge fácil. Si no, vamos a repartir unos QRs un poco más grandes para quien tenga dificultad. Entonces, una dinámica que entráis a una plataforma, la hacemos todos juntos, o sea, no se va a disparar hasta que estéis todos dentro, y cuando estéis, pues ya empezamos. Si alguien no puede entrar, que levante la mano y le acercamos el QR. Pensar que tenéis un QR atrás también, o sea, hay uno que y uno allá. Que no pueda, allá también. ¿Alguien no puede entrar? Mira, Atena. Claro, y si no os entráis a ahaslides.com/UN5DU también, gracias. Sí. Es muy heavy. ¿Estáis todos, más o menos? ¿Por ahí falta? ¿No? Si alguien tiene dificultades, nos acercamos para ayudar. A ver, yo voy. A ver, sí. Ara t'aviso per canviar. ¿Ya esteu? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Alguien que levante la mano? Entonces es que todos sí, ¿eh? Vale. Vale, pues canviem l'altra a la pàgina aquesta i ara donem a present. Exacte. Gràcies, Marc. Sí. Ara tanca el QR. És aquesta, sí. Aquí, sí. Ara comencem, veieu? Ara ja li donem a la fletxa i en teoria hem de començar. Li podeu donar emoticonos perquè sigui molt interactiu, els de sota, de corazones i likes, i em passes al següent, perquè l'heu de passar així, aquí. I ara ja podeu votar. La idea és que pugueu votar els 3 d'aquests que m'ha explicat. Els 3, teniu opció de votar 3. Els 3 que creieu que són més rellevants pels pacients. Si haguéssim de dir, començarem, posarem tot el que tenim, començarem en el nostre pla estratègic, per on anem? Doncs mira, de moment, per control del dolor, suport emocional i respecte als valors del pacient. Perdón, en castellano, lo que decíamos, si tuviéramos que decidir por dónde empezar, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué 3 aspectos creemos que son más relevantes? Como veis, se va moviendo sobre la marcha, entonces aquí podemos pero ver... hay bastante consenso, ¿no? Por aquí. Bueno, a ver. Bueno. Ahí, a ver cuántos de... O sea, sabemos que todos son importantes porque son los 2 elementos clave de la experiencia del paciente, con lo cual todos son clave, pero... que no sé si... Intentamos priorizar los que este grupo considera más importantes. Y es curioso porque lo que decíamos hoy, que después de muchos grupos focales, etcétera, sí que es verdad que salen cosas de manera recurrente, siempre, ¿no? El tema de la información siempre sale, el tema del trato siempre sale, entonces al final hay como una tendencia de que hay cosas que... Vale. Yo creo que ya no se mueve, así, un poquito ahora. 47, somos 58. Pero bueno, el que va primero desde hace rato, ¿no? El soporte emocional y el trato. Y estamos entre información y acceso a los profesionales, que además es un gran reto el acceso a los profesionales, porque hay a veces que tenemos mucha disponibilidad y en algunos casos cuesta mucho acceder. Vale, pues entonces nos quedaríamos con... Hay un empate entre el control del dolor y el respeto a los valores del paciente. Sí, pero allí hay otros que
Aquí este sería soporte emocional, acceso a los profesionales, información. Claro, eso sería en cuarto lugar el empate de estos dos. Sí. Bueno, luego hay alguno, atención durante las transiciones, no parece muy relevante. Porque es lo que decíamos, que igual no se conoce tanto, ¿no? Falta trabajar más. El entorno físico. Entorno físico. Fíjate que a veces hay muchos proyectos que están muy orientados solo en entorno físico y... O igual es también lo que más ha trabajado. Cuando pones los valores, conocerlos, claro, no es fácil porque a primera vista el paciente los valores no los conoces. De las personas. Las creencias que puedan tener es algo que es muy... Si no hay una aproximación a primera vista, pero sí que es importante, pero no... Claro, porque si no exploras los valores hay cosas que te... Aquí también hay temas, sobre todo que se trabajan temas de espiritualidad y religiosos, de que, por ejemplo, si tienes un paciente musulmán, que tienes que tener determinadas, ¿no?, características a la hora de darle la comida o a la hora de respetar algunos horarios o habilitar alguna zona para... Muchas veces va ligado a este. Pero bueno, no solo, ¿eh? Digo que te lo pongo de ejemplo, no solo, pero es el más habitual, el ejemplo más habitual. Para no extendernos, entonces vamos muy rápidamente. Tenemos entonces soporte emocional y trato y acceso a los profesionales. Lo digo porque ahora en la siguiente diapositiva habíamos pensado hacer como un brainstorming de soporte emocional y trato, de ideas que pensáis que son importantes dentro de este ámbito. O sea, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? O propuestas de mejora que consideréis que hay que hacer respecto a este ámbito. Para mejorar el apoyo, el soporte emocional y el trato. Y el trato. Y el otro será el acceso a los profesionales. Este soporte emocional y trato. Esto nosotras también nos sirve luego porque nos dais ideas y os estamos aprovechando. ¿Qué hay que tener en cuenta en relación al soporte emocional y el trato? Fuera bata. Me gusta. A ver, pensar que en un brainstorming todas las ideas son buenas, que ahora no hay ideas buenas o malas. La empatía, apoyo psicológico, establecer canales directos de comunicación, habilidades comunicativas, lo que decíamos esta mañana, más escucha activa, cercanía y empatía. Uy. Tendrás que bajarle un poco, sí, porque... A ver, lenguaje, preguntar el ingreso a la persona, formación en habilidades comunicativas está saliendo mucho y escucha activa también. Decir su nombre, soft skills, proximidad, tener tiempo real, empatizar, traductores e intérpretes. La idea era poder debatir un poco sobre esto, no tenemos tiempo. Pasamos a la siguiente pregunta y es una información que nosotras sí que analizaremos internamente y seguro que nos sirve para también tener ideas de un poco... ¿no? Esta gran población que tenemos aquí delante, qué opina y qué piensa, que al final sois gente interesada. Vale, a la siguiente diapo. Sí. Vale, y entonces el otro era el acceso a los profesionales. Entonces el segundo ámbito que más ha salido votado es el acceso a los profesionales. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para mejorar el acceso a los profesionales? Esta es más compleja. A ver, acompañar, referentes claros, habilidades comunicativas, tiempo y procesos, ¿no? Para facilitar también ese acceso, otro tipo de cercanías, no barreras, portal del paciente, menos burocracia, personal referente, mejorar la comunicación. A ver si vais en aplicaciones chatbot, lo que decíamos hoy de que la tecnología puede ayudar mucho también. Facilitar espacio, sonrisa, confianza, tiempo, de lo digital. Formar en Human Tools. Herramientas fáciles de poderse comunicar y contacto directo con referentes. No sé, de sus mesas sin esperar a que la gente acuda a ellos. Muy bien, salen otra vez temas de comunicación, muchísimo, de formación, de coordinación entre equipos y de formación. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que os haya resultado suficientemente interactivo. Hemos hecho lo que hemos podido. Gracias a todos y todas.